¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a su programa Buenas Nuevas. Les saluda su hermano Sergio Paz. Hoy con el tema Por el camino de la mansedumbre. La mansedumbre es una virtud que se obtiene por la acción del Espíritu Santo en nuestra alma. La mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu Santo. Dice nuestro Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 29. Venid a mí todos los fatigados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Palabra del Señor. Como vemos, hermanos, el Señor se propone a sí mismo como modelo para nosotros de mansedumbre y de humildad, para nosotros sus discípulos. En ese momento, nuestro Señor se dirige pues a aquellas gentes que le siguen, como dice allí en Mateo 9:36, maltratadas y abatidas como ovejas sin pastor. Y se gana la confianza con la mansedumbre de su corazón, siempre acogedor, siempre comprensivo. Y el Señor se nos presenta hoy a ustedes y a mí manso y humilde para que nosotros nos acerquemos a Él también con mucha confianza. Y también, para algo muy importante, para que nosotros como sus discípulos aprendemos a imitarle en estas dos virtudes. A un corazón manso y humilde como el de nuestro Señor Jesús, ciertamente se abre el corazón de todas las personas de par en par. Allí en su corazón amabilísimo encontraban consuelo, descanso y paz las multitudes. Y aquí vale la pena preguntarnos, ¿los demás, la gente que nos rodea a diario, sienten lo mismo cuando se acercan a nosotros? Tal vez están atribuladas, están tristes, etcétera. ¿Encuentran en nosotros consuelo? ¿Encuentran descanso? ¿Encuentran paz? ¿Encuentran fortaleza? ¿O se enfrentan más bien a nuestro mal temperamento, a nuestra ansiedad, a nuestra falta de paciencia, etcétera? Si observamos de cerca a Jesús, le vemos paciente con los defectos de sus discípulos y no tendrá inconveniente en repetir una y otra vez las mismas enseñanzas, explicándoles detalladamente para que sus íntimos amigos lentos y distraídos conozcan la doctrina de la salvación. Dice en Gálatas capítulo 6, versículo 1, hermanos, en el caso de que alguien caiga en alguna falta, ustedes que son espirituales, corríjanlo con espíritu de bondad, o sea, con espíritu de mansedumbre, palabra de Dios. Así es, hermanos, cuando tengamos que corregir a alguien, no seamos pesados, no seamos hirientes, utilicemos la mansedumbre. Hacer nuestra la mansedumbre de Jesús, nosotros como sus discípulos, ¿saben qué? Hacer de nosotros esa mansedumbre de Jesús es una medicina para nosotros. Es una medicina para nuestros enfados, para nuestras impaciencias, para nuestras faltas de amabilidad y de comprensión para con los demás. También nos sirve de mucho para no perder algo muy valioso como es la paz interior. Y ese espíritu sereno nacerá y crecerá en nosotros en la medida en que nos acostumbremos a tener más presencia de Dios cada día, preguntándonos, por ejemplo, en ciertos momentos, ¿qué haría Jesús en este momento? En un momento de conflicto, cuando se nos esté ofendiendo o atacando de alguna manera, ¿cómo contestamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué haría Jesús en este momento? También ese espíritu sereno de la mansedumbre nacerá en la medida en que nosotros leamos con más frecuencia la vida de nuestro Señor Jesús en el Evangelio. ¿Para qué? Para entonces poder imitarlo. Decía San José María Escrivá de Balaguer en su obra Camino algo muy importante. Ojalá fuera
tal tu comportamiento y tu conversación que todos pudieran decir al verte y al oírte hablar, este sí lee la vida de Jesucristo. Miren qué importante. No cometamos el error de pensar, hermanos, que ese mal carácter, mal temperamento con que de repente salimos es por culpa de los demás, ¿verdad? Por culpa de su forma de ser o por la manera de cómo ellos se comportan. No, hermanos. La paz de nuestro espíritu no debe de depender del buen o mal carácter de los demás, del buen o del mal comportamiento de los demás. La tranquilidad de nuestro corazón depende de nosotros mismos. El evitar esos efectos ridículos de la ira, ¿verdad? El evitar esto debe tener su origen en nosotros y no hacerlo depender, repito, del comportamiento o de la forma de ser de los demás. Y la mansedumbre se ha de poner especialmente de manifiesto, es decir, hemos de practicarla aún más en aquellas circunstancias pues en las que la convivencia con los demás, la gente que nos rodea, resulta más dificultosa. Ahora bien, la mansedumbre no es propia de aquellas personas que tienen un carácter débil. No es propia de ellos. La mansedumbre está apoyada, por el contrario, sobre una gran fortaleza de espíritu. Poner en práctica esta virtud implica continuos actos de fortaleza diariamente. Así como los pobres son los verdaderamente ricos en el Evangelio, los mansos son los verdaderamente fuertes, o sea, los con fortaleza interior. La mansedumbre, hermanos, es como un escudo, un fuerte escudo contra el cual se estrellan los golpes de las filosas espadas de la ira de los demás. Así es. Nos sirve para aguantar todos esos ataques que a veces hay gente que se descarga sobre nosotros, ¿no? Su ira, su enojo, su mal temperamento. Entonces la mansedumbre nos sirve como eso, como ese escudo fuerte. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, dice nuestro Señor. Solo aplicando estas dos virtudes del Señor en nuestra vida vamos a aprender algo bien importante. Aplicando estas dos virtudes. Número 1, vamos a aprender a callar. Sí, para no ofender, para no herir a los demás. Número 2, nos va a ayudar a tratar bien a todo mundo. Número 3, nos va a ayudar a no devolver mal por mal. Número 4, ambas nos van a ayudar a esperar el momento oportuno para aclarar una situación, para aclarar un malentendido. Número 5, nos va a ayudar a corregir una falta que alguien cometió y que nosotros debemos de advertírsela. Cabe aclarar que la mansedumbre, íntimamente relacionada con la virtud de la humildad, no se pone a una cólera santa ante la injusticia. Y la ira es santa y justa cuando, por ejemplo, se atropellan los derechos de los demás. De modo especial cuando se atropella la santidad de Dios. No es justificable cuando se origina, por ejemplo, por motivos egoístas, ¿no? Como ser que viene originada por nuestra impaciencia, por nuestro mal humor o cuando no complacen nuestros gustos o nuestros caprichos, ¿no? Vemos a Jesús santamente airado frente a los fariseos y a los mercaderos del templo, ahí en Juan capítulo 2, versículo 13 al 17. Encuentra el Señor convertido en una cueva de ladrones, en un lugar totalmente falta de respeto, dedicado a otras cosas que no tenían nada que ver con el culto y con la adoración a Dios. Su enojo es totalmente justificado porque estaba fundamentado en defensa de la dignidad del templo de Dios. Si encontramos entonces expresiones de enojo en la vida de Jesús, esto quiere decir que el enojo no es un pecado, hermanos. El enojo es un estado emocional normal, como es la alegría, como es la tristeza, como es la preocupación.
Todo el mundo sentimos enojo por A o por B en la vida. Pero estos sentimientos no deben de llevarnos a una actitud, a una conducta injuriosa en la cual nosotros vamos a hacerle un daño a los demás. Es cierto, no podemos controlar nuestros sentimientos, pero sí podemos controlar su reacción. Su reacción, eso sí lo podemos controlar. Una cosa es sentir enojo y la otra es manifestarlo con nuestra conducta. Dos cosas muy diferentes. Lo pecaminoso está cuando nosotros no logramos controlar nuestra reacción y, valga la redundancia, reaccionamos desproporcionalmente, convirtiendo esta reacción en un daño físico, emocional para los demás. Enojarse no es un pecado, hermanos. Mientras hayan las debidas justificaciones y se evite una conducta que sea perjudicial para los demás, causándole, como yo les digo, un daño físico o un daño emocional, ¿no? Bien, la mansedumbre se opone a esas manifestaciones de la ira y de la violencia. Es totalmente opuesta a todo lo que se refiere a ira y violencia, que en el fondo, ¿saben qué? En realidad la ira y la violencia que vemos en algunas personas, en el fondo, en la realidad es un signo de debilidad, ¿sí? Las personas que nosotros conocemos que pasan todo el tiempo con mal carácter, mal temperamento, es un mecanismo de defensa de estas personas. Por dentro son débiles y con su mal carácter expresado están diciendo, no me toques, no llegues al fondo de mí. Entonces es eso, un signo de debilidad. También pues la mansedumbre se opone a esos enfados que no tienen razón de ser, originados por pequeñeces que pueden ser superados, por ejemplo, por nuestro silencio. En vez de despotricar diciendo muchas cosas hirientes, pues lo mejor es quedarse en silencio. Hermanos, continuamos después de esta pausa. Hermanos, volvemos con el tema por el camino de la mansedumbre. Miren, San José María Escrivá de Balaguer en su obra Camino número 4 decía algo, pero muy importante. Decía así, no digas, es que mi genio es así, es que así es mi carácter. Yo te digo que son cosas de tu falta de carácter. Es que no tienes carácter para controlarte. ¿Ves? Eso es algo muy diferente, muy interesante la frase de San José María. Por la falta de mansedumbre, cuando por ejemplo nosotros no tenemos mansedumbre en nuestro interior, provienen por ejemplo esas explosiones de mal humor. Y estas se dan entonces entre los esposos, entre los novios, entre los hermanos, entre padres e hijos, entre los amigos, entre compañeros de estudio, compañeros de trabajo. Y mira, si estas explosiones de mal humor se dan de una manera muy frecuente, ocurre algo muy terrible y hay que tener mucho cuidado. Lo que sucede es que poco a poco se puede ir enfriando el amor. De tanto que se dan, que poco a poco se puede ir enfriando el amor. Así que tengamos muchísimo cuidado. Por falta de mansedumbre se da también la ira y sus funestas consecuencias. ¿Dónde se dan? Cuando educamos a nuestros hijos, en las frecuentes confrontaciones con nuestros compañeros de trabajo o de estudio, con los vecinos, con la gente de la calle, etcétera, etcétera. Estas son consecuencias funestas de la ira. No tenemos mansedumbre. El dominio de sí mismo, que forma parte también de la virtud de la mansedumbre, es el arma de los fuertes. El dominio de sí mismo es el arma de los fuertes. Nos contiene, nos ayuda a contenernos de hablar demasiado pronto.
Hablamos muchas cosas de repente cuando estamos molestos y decimos palabras ofensivas y hieren en cuestión de segundos. Palabras que luego pues nos hubiera gustado no haber pronunciado nunca, ¿no? Pero ya las dijimos. Por eso, mis queridos hermanos, hemos de pedirle diariamente este fruto al Espíritu Santo. Ahí cuando pidamos en las mañanas toda la serie de peticiones que le hacemos a Dios, incluíamos Espíritu Santo, dame ese fruto de la mansedumbre que tanto lo necesito. La virtud de la mansedumbre debe de ser constante y no solo en reprimir nuestros momentos de enojo, aunque sean justificados por los daños que pues, nos hayan producido o por nuestros propios errores, sino que también hemos de aplicarla, la mansedumbre, para soportar con serenidad las injurias, los menosprecios, las ofensas que nos hagan los demás y así no explosionar en arrebatos de cólera. Mira qué importante es esta virtud para nuestro diario vivir. Desde luego que es muy duro para nuestra soberbia, pues verse calumniado, injuriado o ofendido y no encolarizarse y no responder. Es muy duro, ¿no? Pero aquí es donde está el mérito, hermanos y hermanas. Aquí es donde está el mérito. En ese esfuerzo que nosotros hagamos por responder con mansedumbre. Con mansedumbre. El Señor ama la mansedumbre a tal punto que nos pide que nosotros tomemos ejemplo de Él. Aprendan de mí, dice. Eso no se nos debe olvidar. Es Jesús el que nos está pidiendo que aprendamos de Él a tener mansedumbre. ¿Y sabes qué? Solo los fuertes de espíritu, solo los que pueden ser mansos, solo los fuertes de espíritu, pues es en esta clase de personas en donde reposa el Espíritu Santo, los fuertes de espíritu. La mansedumbre desecha el pecado capital de la ira porque el Espíritu de Dios reposa en el hombre humilde y dulce, ¿no? Y reposa en esta clase de personas porque, como dice San Juan Crisóstomo, mire qué importante esta frase. Entre todas las virtudes, la mansedumbre es la que más nos asemeja a Dios. La mansedumbre, mire qué importante. San Alfonso María de Ligorio escribía diciéndonos, cuando el prójimo está irritado, no hay mejor medio para aplacarlo que responderle mansamente. Y la Sagrada Escritura nos dice en Proverbios capítulo 15, versículo 1, una respuesta amable, suave, dulce, calma el enojo. Una palabra hiriente hace aumentar la cólera. La falta habitual de mansedumbre en nuestras vidas es fruto de, ¿saben de qué? De la soberbia. No tenemos mansedumbre en nuestra vida porque somos muy soberbios. Decía un autor católico, Salvador Canals, en su obra Ascética Meditada, tu mal carácter, tus exabruptos, tus modales poco amables, tus actitudes carentes de amabilidad son la causa de que te encuentres solo, en la soledad del amargado, del resentido, y son también la causa de que a tu alrededor, en vez de amor, haya indiferencia, dolor y resentimiento. Es necesario que con tu buen carácter, con tu comprensión y con tu amabilidad, con la mansedumbre de Cristo fusionada a tu vida, seas feliz y hagas felices a todos los que te rodean, a todos los que te encuentres en el camino de tu vida. Mira qué importante es. Yo diría, comenzando desde tu familia. Mateo 5:5, bienaventurados los mansos porque ellos poseerán la herencia de la tierra. Primero, por su mansedumbre se poseerán a sí mismos, por su mansedumbre. ¿Por qué? Porque ya no serán entonces esclavos de sus impaciencias y de su mal carácter. Poseerán al Señor porque aprenderán a vivir pues diariamente en un clima de la presencia de Dios. Y finalmente
poseerán a los que le rodean, porque un corazón así, hermano, lleno de mansedumbre, pues es el que se gana la amistad y el cariño de los demás. A nuestro paso por el mundo, se nos pide dejar el buen aroma, la fragancia de Cristo. Eso es lo que nos dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 15, ¿no? Pues, ¿cuál será ese aroma que hemos de dejar por donde nosotros pasemos? Nuestra sonrisa habitual, nuestro carácter sereno, nuestro buen humor, nuestra alegría, nuestra paciencia, nuestra comprensión, etc. Esa es la buena fragancia que se debe desprender de nosotros en todos los ambientes que visitemos. Hermanos, hagamos un breve examen, chiquitito, 3 preguntas. 1. ¿Soy de los que se sacrifica y se esfuerza? ¿Se sacrifica y se esfuerza por hacerle la vida agradable a los demás? ¿O más bien se la amargamos? Número 2. ¿Soy capaz de ceder en mi propio juicio, en mi punto de vista, el no pretender siempre tener la razón por no causar polémicas? ¿Sé ceder de mis puntos de vista? Número 3. Sé reprimir mi genio y paso por alto, pues esos roces que se dan en la convivencia diaria, en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en la calle, para no dar lugar a confrontaciones. 3 preguntitas fáciles. Y si vemos después de realizado este pequeñito examen, vemos que carecemos de la virtud de la mansedumbre, pidámosle entonces ayuda al Señor para reforzarla diariamente, a fin de llegar a ser un verdadero reflejo suyo en este mundo, dando un buen testimonio de cómo se comporta un auténtico hijo, una auténtica hija de Dios, y no por el contrario, convirtiéndonos más bien en antitestimonios. Y obtendremos esta virtud solo si tratamos con frecuencia durante el día a nuestro Señor Jesucristo, a nuestra Santísima Madre, a nuestro ángel de la guarda, al Espíritu Santo, ahí a través de la oración, pidiéndole su ayuda, que nos ayude a que esta virtud forme una parte especial dentro de nuestra vida. Vamos a obtener esta virtud si leemos diariamente el Evangelio y contemplamos el modo de actuar y de reaccionar de nuestro Señor Jesús a fin de poder imitarlo. Asimismo, reforzaremos esta virtud si nos esforzamos ejercitándonos cada día por ser más comprensivos, más tolerantes con aquellos que nos rodean, pasando muchas veces sus defectos por alto. La vamos a reforzar si procuramos rápidamente limar las asperezas, los distanciamientos, los enojos con los demás. El hijo, la hija de Dios no puede estar nunca enemistado con nadie. No puede, hermanos. Igualmente, reforzaremos la virtud de la mansedumbre si sabemos acudir frecuentemente a la persona de Jesús en el sagrario, a fin de tratar con él esos asuntos que más nos inquietan, que más nos roban la alegría. Hay un bien, hermanos, hay un tesoro muy, pero muy importante que siempre hemos de cuidar, siempre, todos los días, y es la paz interior, hermanos. La pérdida de la paz interior arrastra y aplaza nuestra mansedumbre. Y la pérdida de la paz interior también trae consigo la pérdida de la humildad. Y ambas, la humildad y la mansedumbre, son 2 virtudes que siempre deben permanecer unidas en nuestra alma, en el alma de todo hijo y de toda hija de Dios. Son fundamentales en la vida de aquel que pretende imitar y obedecer al Señor. La pregunta es entonces, ¿estaremos dispuestos a partir de hoy, no de mañana, de hoy? ¿Estaremos dispuestos a darle gusto al Señor con lo que nos ha pedido hoy? ¿O seguiremos esparciendo el veneno de nuestro mal humor, de nuestro mal temperamento, de nuestra ira, de nuestro enojo, hiriendo a mundo y a Raimundo, precisamente como Satanás más lo desea? Hermanos, la elección es tuya.
mira tú a quién vas a complacer. Hermanos, los invitamos para que nos acompañen en el siguiente programa. Y recordemos algo muy importante. No te dejes vencer por el mal. Por el contrario, vence el mal con el bien. Bendiciones abundantes.